Okay, so let's start with number 3. Page 141. Number 3. I think we had already corrected A and B, right? We have, this is what I have in my notes here. A and B were already corrected. So we are going to start with C. And C states 2 plus 2 sevenths. And we're going to start with Fauci. Fauci, remember, what is the denominator of number 2? 1. Number 1. If you want to write denominator, it should be number 1. And then lowest common multiple of 7 and 1 equals 7. So write 7 and 7. The number here is going to be 14. And here 2. And then the result is going to be 16 sevenths. Can we simplify 16 sevenths? No, we cannot. Okay, D. 1/4. No, sorry. This is exercise 3. 2 minus 5 thirds. Let's say, okay, Mohammed, what is the lowest common multiple? Number down here at the bottom. Number 3. Yes, number 3. Then the number here at the top of the first one. 6. On here. 5. Then the result is going to be what? 11. This is, I think this is subtraction. Mohammed, you don't have to add. You have to subtract, right? Then it's going to be 1. 1, not over 3. Mohammed. 1/3. Over is used only when the denominator is a large number, larger than 10, right? Muchas veces, chicos, tendéis a sumar, siempre. Es o suma o resta, ¿no? Hay que hacer lo que toque. Ok. E. 3 plus 1/2. Let's move to Fatima. Yes? What is the lowest common multiple? 1. Well, this is number 1. And then here in the denominator, we are going to write number 2. Number 2. The number here is 6. 2 divided by 1 multiplied by 3. 6. And here 1. If we don't change the denominator, we are not going to change the numerator either. And then the result is 7. 7. And 2. 7 halves. 7 and 2. F. 3 minus 11 quarters. Okay, Marta? Denominator is going to be 4. Number up here 12. Here 11. And then the result 1/4. Any possible questions, any doubts, any mistakes? Please let me know. Yes, Sara? Sí. Porque no había hecho ni el A ni el B. Están corregidos ayer, Sara. ¿Ah, sí? Sí. Y queda... Los hicimos ayer, ¿vale? Si tienes alguna duda, ahora te los veo. Ah, vale, sí. Pero en principio los tienes corregidos. ¿Sí? ¿Era eso todo? Que yo en el F también le he puesto eso, he puesto 23 cuartos. ¿Por qué has sumado, Sara? ¿Qué signo es este? ¿Es verdad? ¿Vale? Tendéis a sumar, siempre. Esto es suma y resta. Puedes sumar, puedes restar, lo que toque. Alright, so this is number 3. Let's move to number 4. In number 4 we have more than 2 fractions. 3 fractions in most of the cases. Más de 2 fracciones, ¿no? En concreto 3. A 1/2 plus 1/4 plus 1/8. And the problem here is that we have to find the lowest common multiple of 2, 4, and 8. All 3 denominators. Adrián Rubio. What is the lowest common multiple of 8, 4, and 2? 8. Is it 8? Yes. ¿Es el 8?
Vale, ¿cuál era el truco que me sirve aquí? Para no tener que andar factorizando. Siempre cojo el mayor, si el mayor se puede dividir entre todos los demás, antes eran solo dos números, era más fácil, pero si 8 se puede, entre este y este me quedo con el 8. Si no se pudiera, ¿a qué número recurriría? Al siguiente múltiplo de 8, al 16, y pruebo. Al 24 y pruebo hasta que me dé, o hasta que me harte y diga, mira, factorizo que más rápido. Alright, so, we are going to write number 8, and number 8. Is that right, Adrián? Okay, and then Adrián Rubio. Number here, the first numerator is going to be 4. Second one, 2. And here, 1. Is it right? Yes. And then the result? 7, 8. Is it right? Yes, I think it's right. Any questions, any mistakes? Please let me know. B, 1/4 plus 1/5 plus 1/10. So this one, Lucia, this one is for you. First, lowest common multiple of 4, 5 and 10. 20. Is it 20? Yes. Yes. 10, we take the largest one. Can it be divided by 5 and 4? No, then we move to the second multiple of 10, and that is 20. Can 20 be divided by 5 and 4? Yes, then the lowest common multiple is 20. ¿Entendemos este truquillo todo, chicos? ¿Alguien lo ha hecho factorizando? No. Si lo haces factorizando te da 20, ¿eh? ¿Vale? O sea, no os preocupéis, si necesitáis hacerlo factorizando, se hace. Pero siempre es mejor sacarlo mentalmente. Okay, then 20 here, 20 and 20. And Lucia, start telling me 5, 4 and 2. Yes. And then the result is 11 over 20. Right, perfect. Maria Lopez, this one is for you. 1 minus 1/2 minus 1/5. First of all, what is the denominator of number 1? 1. You can write it if you want. Then, lowest common multiple of 5, 2 and 1. 1 doesn't count for that calculation. What is the lowest common multiple of 5 and 2? 10. 10. El 1 no cuenta, va al mínimo como múltiplo. Todos los números son múltiplos de 1. Es de 5 y 2. Then, number 10, and number 10. So, Maria, the first numerator is going to be 10. Because you say 10 divided by 1 equals 10, multiplied by 1 equals, again, 10. Second, this is 10, sorry. Here, 5 and number 2. And then the result, Maria, is going to be... Yes, Maria? The denominator is going to be 10. And you just have to say 10 minus 5 minus 2. What is the result of the operation? Not minus, it's not negative. 10 minus 5 equals, you can write the operation here. 10 minus 5 minus 2. Is the result going to be positive or negative? No, the positive number is 10. And the negative numbers are 5 and 2. What is larger? 10 or 5 and 2? 10 is larger. The positive one is larger. Esto os he dicho siempre que tengáis cuidado, pero tened cuidado de si da negativo. ¿Esto da negativo? No, María, hazlo en orden. 10 menos 5, 5. 5 menos 2, 3. 3 tenths. Perfect. We always have to pay attention to simplification. Sometimes we can simplify the results. Is it possible in these cases? Can we simplify any of the results? No. Then B, 2/3 plus 3/5 minus 1. So, anyone who wants to participate? No? Yo. Yes, Sarah? So, what is the lowest common multiple? 15. 3, 5 and 1. Lowest common multiple of 3 and 5 is 15 here. Okay, first numerator is going to be 10. 10. Perfect. Then 9 and here 15. So the denominator is going to be
15, 15 and 15 here. So again, 15, Sara. And then 10 plus 9 minus 15. ¿Me sigue, Sara? Esto es 15, 15 y 15. Pues el denominador, ¿cuál es? 4. 15. Yes, it's 4. Exactly. Positive 4 or negative 4? Positive 4. This is 19. 19 minus 15 equals 4. Positive 4. So 4 over 15. Can we simplify 4 over 15? No, we cannot. Okay, so this was D. Then we move to E up here. Siempre dejo la última sin borrar, ¿eh? Okay. E, 3 fifths minus 5 fifths plus 7 over 20. Adrián, añasco. What is the lowest common multiple of 5, 8, and 20? 40. Is it 40? Have you all got 40? Not Mohammed, which one have you got? ¿Cuál tenías, Mohammed? 20. 20 se puede dividir entre 5, se puede entre 8. No. La tabla del 8 no está el 20, Mohammed, ¿no? 8 por 2 16, 8 por 3 24. Entonces busco el siguiente múltiplo de 20, 40. ¿Se puede 40 entre 5? ¿Se puede entre 8? Sí, pues 40. Ok, so 40, 40, and 40. Then Adrián, the first numerator is going to be 40 divided by 5 equals 8. 8 times 3, okay, 24. The second one, 25. Is that right? Yes. Yes, 40 divided by 8, 5. 5 times 5, 25. And finally, 14. So the numerator is 40, and in the numerator we have to solve 24 minus 25 plus 14. Be careful with this operation because the result is not negative. 50. But what about 24 minus 25? Negative 1. And negative 1 plus 14? 13. 13 over 40. Os digo, mucho cuidado con esta operación porque el resultado no es negativo, ¿no? No, Pero si lo haces de izquierda a derecha sí te sale un negativo en el primer paso. pero estaba puesto 13 y el 15. 13, sí. 24 menos 25 menos 1, Sara. Y menos 1 más 14, 13. O lo puedes hacer juntando positivos, ¿no? 24 y 14, 38. Pero es que una suma o una recta. Eso, hay que hacer una suma y una resta, las dos cosas. O primero restas y luego sumas, o primero sumas y luego restas, Sara. ¿Vale? Pero lo que no tienes que hacer es sumarlo todo, ¿eh? Me da que tú has sumado 24 más 25, no, esto tampoco te da No, 30. no he hecho eso. Revísalo, a ver, Sara, ¿vale? A ver, déjame ver. En fin, en cualquier caso, mucho cuidado. 24, 25, 14, 25. Espera, que te falta 24 menos 25, menos 1. No 1 positivo. O sea, 24, 25 me había negativo, ¿no, Sara? Sí. Entonces menos 1. Y menos 1 más 14, siempre distinto se resta. Es verdad. ¿Vale? Pequeño fallo con los números enteros ahí. Okay, this is section E, and then let's finish with F. 4 thirds plus 3 halves, and then minus 2. And this one is 4. So you know, Dua, for example, what is the lowest common multiple here? Lowest common multiple? 6. 6, 6, and 6. The first number here? 8. Here? 9. And here? 12. Then the denominator is going to be 6. And numerator? 5. This is 17. 17 minus 12. 5. Perfect. And then let's finish with number 5. ¿Está todo claro hasta aquí, chicas? Esto hay que practicarlo bastante. ¿Os sale, no? Yo tengo que practicar cuando me sale los números negativos. Claro. No pasa mucho, como ves, Sara, ¿no? No. Los ejemplos que os pongo yo casi siempre los pongo así, ¿no? ¿Vale? Para que os acostumbréis. Pero luego en el libro sale un poco. Number 5. A. 1/2, 1/3, and 1/6. Right? Let's say, I don't know, who hasn't participated? Manar.
Here, lowest common multiple of 6, 3 and 2. 6. Do you agree? Is it 6? Yeah. Has anyone said 12? Yes. ¿Alguien ha dicho 12? ¿Pasa algo si lo hacemos con el 12? No. Pasa que al final tienes que simplificar, ¿vale? Mientras sea un múltiplo de ellos, 12 también es un múltiplo de 6, 3 y 2, ¿no? Solo que no es el más pequeño. El más pequeño es el 6. Si usas un múltiplo común que no sea el primero, que sea el segundo o el tercero, te va a salir bien, solo que al final te van a dar números más grandes, ¿no? Si lo simplificas te dará lo mismo. Lo que no sé si habrá simplificado el resultado, ahora lo veremos. No, yo me lo he hecho con el después, pero yo he dicho que sí estaba, que se podía hacer bien. Se podía hacer bien siempre que simplifiques al final. Sí. But still, 6 can be divided by 2 and 3. Then we are going to write number 6. Manar, first one, 3, 2, 1. And then the result, 6 sixths. And then the result is, you simplify and 3 and 3. If you divide by 2, can we simplify it further? Yes. Yes. Divided by 3. And then you get, is it right? Yo he puesto 1 y no he puesto. Yes, dividing by 6 in only one step. But Thade, what happens when we have number 1 in the denominator? 1. We are going to write just 1. We are going to take the denominator out. Este es algo que pasa a menudo y que yo creo que no había salido hasta ahora. No, porque yo no. ¿Qué pasa cuando simplificando llegamos a que hay un 1 debajo? Pues lo quitamos, el 1 debajo. Una unidad es 1, ¿no? Y si os fijáis, esto en vez de simplificar se puede hacer dividiendo. 6 dividido entre 6, ¿cuánto da? 1. Esto pasa cuando la división es exacta. Pasa si, por ejemplo, os pongo, simplifícame esta. 8 cuartos. Tú te pones a dividir, ¿y cuánto da 8 entre 4 en realidad? 2. Da 2, ¿no? Si tú simplificas, te va a dar 2 unidades. Quítame este 1, ¿vale? Eso pasa cuando una fracción es una división, ¿no? Cuando la división es exacta, vale más hacer la división que andar simplificando. En fin, irá saliendo. A veces me dejáis este 1, ¿no? Bueno, hay que quitarlo, hay que acordarse de quitarlo. Alright, so B. ¿Hemos participado todos ya, no? ¿O no? ¿No? ¿María? ¿Has participado? No. María. 1 minus 3 times minus 8 over 15. Lowest common multiple is 30, not 13, 30. 15 cannot be divided by 10, but the next multiple, 30, can be divided by 10. So 30, 30, and 30. First numerator is going to be 30. 30 divided by 1 multiplied by 1. 30. Here, 30 divided, what? 30 divided by 10, not 4. 30 divided by 10 equals 30 entre 10. Let's do it here, Maria. 30 divided by 10 equals. No te pones nervioso, ayer. 30 divided by 10 equals 3 times 3 equals 9. Come on, Maria. 3 times 3 equals 9. Yes, Maria? Okay, what about the yeah, que no lo encontraba, ¿no? Okay, anyway, and the number here 16. Yes. Okay, and then Manuel, questions? Yes. Give me your agenda, please. And then the denominator is 30, and the result 5. Can we simplify the result? No. 5 and 30. Don't they have common divisors? 5 and 30 can be divided by 5, Maria. Numbers ending in 0 and 5. Then, Manuel, give me one sec. If you divide by 5, 1/6. Right? This is the result. No tengo boli. ¿Cuánto es primero? 5. Un segundito, Sara. ¿Qué hora estamos? ¿Tercera? ¿Segunda? Tercera. Ay, hermana. Dime, Sara.
No, que quiero saber el número ese antes de un sexto. Un sexto. Ya, 5 pero- treintavos. Vale. Okay, this was B. So let's get back to C. 1/2 minus 5/6 plus 4/5. Hemos participado ya todos los que no estáis en el examen, ¿no? Sí. Okay, volunteers. Anyone who wants to participate? Dua. So lowest common multiple of 2, 6, and 5. Which one? 30. Is it 30? Yes. Yes. Aquí, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuánto es? 30. Ah, vale. ¿Este cómo lo habéis hecho? Aquí a lo mejor vale la pena factorizar, que es muy fácil, ¿no? 2 por 3 y 5, pues el 2, el 3 y el 5. Multiplicados al 30, ¿no? Porque con el truquillo coges el 6. ¿6 es divisible entre los demás? Hay que ver 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por... En fin, 4, 24, 6 por 5, 30. O si no, sacas el mínimo como múltiplo de 6 y 5, que es 30, y si te vale para el 2, pues ya está. Yo no lo he hecho. ¿Y si? No, ¿no? Okay, so 30 and 30. First number here, Dua. First number here, sorry. 15. Are you sure? Ah, yes, 15. 30 divided by 2 equals 15. 15 times 1, 15. 30 entre 2, 15. Ese 15 por 1, 15. Number here, 25. And the number here, 24. Okay, so denominator is going to be 30. And what about numerator? 34. 24 and 15 equals 29. 29 minus 24, yes. No, not 24. Come on. Not 24. Try to review it. I don't think so. I think it's 14, guys. Sí. 14, 14. No 24. 15 menos 25, menos 10, ¿no? Menos 10 más 24, 14. O si lo hacéis juntando positivos, 15 y 24, 39, ¿no? 39 menos 25, 14. Can we simplify, Dua? Yes. And then, if you divide by 2, up and down, you're going to get 7 over 15. Right. And we cannot simplify further. Sara, question? Es que no me acuerdo cómo se simplifica. Dividiendo arriba y abajo por el mismo, Sara, ¿no? Está bien, si no te acuerdas, no hay que... Vale, pero por ejemplo, si no se puede dividir el número de abajo con el número No, de... no, tiene que ser los dos. Si este se puede dividir entre dos, pero este no, no se puede simplificar. Ah, va, amigo. ¿Cómo? Que sí, que me he enterado. Vale. Ay, Ok. no me acordaba. No, chicos, pero no hay que tener vergüenza a preguntar, ¿eh? Ni decirle a nadie... Si se pueden olvidar las cosas, se preguntan y ya está. Yo lo pregunto, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien, Sara, por eso te digo, que nadie... Que he oído por ahí como... Más fácil. Venga, Sara. 1 minus 4 over 15 minus 2/5. Any volunteers? Mi no. No. Adrián? Okay, what is the lowest common multiple? 15. 15 can be divided by the others, so it's going to be 15. First number is going to be 15. Here, 4. And here, 6. And then the result is going to be 5 over 15. And we can simplify it. 1/3. We have divided by 5. Perfect, Adrián. Very well done. Y... Wow, Adrián, por favor, déjame los comentarios, ¿vale? O te pongo negativo. Ok. Y 1/4 plus 3/10 minus 1 over 20. Fauzi, what is the lowest common multiple? 20 can be divided by 4 and can be divided by 10. Then the lowest common multiple is 20. Let me write 20 here. The first one is going to be 5, 6, and 1. And the result? 10 over 20. And if you simplify,
Yes, you can divide by 10 in this case. And then you have 1/2, no 1/2. Let's see, 1/2. And then, yes, sorry. Sara, te podrías haber movido alguno de estos sitios si quieres. Bueno, ya no sé si vale la pena. Pero tenías por aquí. Ok, and then finally, F. Yo el E lo he hecho como 40. ¿Lo has hecho cómo? 40. Se puede, claro, 40 es un múltiplo de 10 y 20. Sí, es el segundo. ¿Qué pasa? Te dará 20 40avos. Adrián, ¿te da eso? Si lo simplificas, llegas al mismo. Es que me pensaba que el 20 está en la tabla del 4. Sí está, claro. Eso pasa si en vez de coger el mínimo como múltiplo, coges otro múltiplo común, que no es el mínimo. Al final, siempre que simplifiques, vas a llegar a lo mismo, ¿vale? Es mejor coger el mínimo como un múltiplo, porque te da números más pequeños, es más fácil hacer las divisiones, ¿vale? Ok, F. 5 halves minus 2 plus 1 tenth. And that one is 4. Adrián, do Manel. What is the lowest common multiple? Manel. 20. Is it 20? It's not really 20. What is the lowest common multiple of 10 and 2? 10. It's 10. Can we do it with number 20? ¿Podemos hacerlo con el 20? Sí. Mirad, te lo explico, lo digo para que nadie se me diga. Lo voy a hacer con un número que es un múltiplo común, pero no es el mínimo. El 20. La mayoría de vosotros habéis cogido el 10. ¿No? Vamos a ver qué pasa con el 20. Number 20, number 20, and number 20. Number here. No, que me he equivocado, pensé que era el E, no el F. Ah, o sea que sí que has cogido el 10, ¿no? Venga, entonces lo hacemos bien. Pero vamos, daría lo mismo, ¿eh? Number 10. Then number here. 25. 25. 20 on 1. Then denominator 10 and numerator 6. 6. Is this right? Yes. And then one more step. Simplification. And then you get both of them are even numbers. 3 fifths divided by 2. Is it right? Yes. It's right. Okay. We are going to see, tendríamos que ver la multiplicación y la división, pero como están unas chicas haciendo el examen de recuperación y no quiero avanzar en algo nuevo, vamos a ver algunos ejercicios con suma y resta, pero con paréntesis. ¿Qué pasa? No son propiamente operaciones combinadas porque solo es suma y resta, ¿vale? Pero en el que haya que hacer primero una suma de paréntesis, luego abrir paréntesis. So let's move to page 147. Page 147, and we are going to start with exercise 17. I am going to do the first one, 5 quarters. I am going to solve this, A, and then you are going to keep on with the others. So we've got addition and subtraction. Have we got here multiplications or divisions? No, we only have addition and subtraction, the plus sign and the minus sign. Only we have to follow the priority, the order of priority. And in this case we have to start solving which operation? The operation, Marta? The operation in brackets, the operation in parentheses. So we have to start here. So we have to find the lowest common multiple of 8 and 2. We can do it all at once, but it's better if you start here. 8. What is the lowest common multiple of 8 and 2? It's 8, right? Esto ya lo sabemos todos bien, ¿no? Sí, 8. So we are going to write 8 and 8. What is the number up in the first numerator going to be? 4. Can you all see that? ¿Todos lo veis? 8 divided by 2. Estamos aquí, voy a poner entre paréntesis. 8 divided by 2 equals 4. 4 times 1, 4. What is the second numerator going to be? 3. Is that right? Yes, if we don't change the number down, we don't change the number up either. So, number 8 remains the same, number 3 remains the same. Sara, si no cambiamos el de abajo, tampoco cambiamos el de arriba, Pero ¿no? lo que hacer, yo no entiendo. Estoy haciendo esta operación, ¿y por dónde tengo que empezar, Sara? Por el paréntesis, ¿no? Sí, sí. Pues estoy haciendo esta suma. Por Pero medio, ¿cómo se hace esa suma? con
Coño, Sara, ¿cuántas acabamos de hacer? Se factoriza los números de abajo y se hace. Pero no hace falta. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 8 y 2? 8. 8, pues ya lo he puesto directamente. Estoy dividiendo el 3 de abajo, pues le hemos hecho 18 de esos Y el que acabamos de 4 hacer. ¿Vale? El 4. María, sí, claro, pero ¿cuántos llevamos hechos? 8 lo divido entre el de abajo. 8 entre 2, 4. Por el de arriba, 4. Ok, we have to move down this part. 5 quarters minus. And then we are going to solve the operation in brackets. 4 8 plus 3 8. What is the result? 7 8. It's in brackets. And we got this operation. And now we have to open brackets. Do you remember how to open brackets? ¿Os acordáis de cómo abrir paréntesis? We have to combine the sign out of the bracket and the sign inside the bracket. And do you remember the different combinations? If we have positive and positive, the result is going to be positive. What if we've got negative and negative? Positive again. And in the other two situations, positive, negative, negative, positive, it's going to be negative. This is the rule of signs, la regla de los signos. Signos iguales dan positivo, signos distintos dan negativo. What about this case? The sign out is negative. What about the sign in? It's positive. If we have one sign missing, it means it's a positive sign. So negative, positive 7 eighths is going to become negative 7 eighths. And bring down the previous part, 5 quarters. Adrián, I think you wanted to make a question. ¿Cómo? Como que no, lo estoy haciendo porque me apetecía a mí hacer. Sí, Adrián, sí. And now again we solve this operation. Sara. ¿Me puedo poner ahí para verlo mejor? Sí, pero. ¿Esta de quién es? De nadie. De Franco que lleva como desinfectar Sí, hace sí. 3 meses. Hace una semana que no viene el pobre Adrián. Ponte. Okay, then lowest common multiple of 8 and 4 is. Now again we have to solve a subtraction of fractions, and again we have to find the lowest common multiple of 8 and 4, and that is 8. The largest number can be divided by this. Chicos, no sé si me seguís. No. ¿No? A ver, he hecho primero la operación del paréntesis. Es de aquí, 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 ¿sí? He abierto el paréntesis. Menos y más, menos. Y ahora tengo que hacer esta resta. ¿No? De nuevo, mínimo como múltiplo de 4 y 8. 8, ¿sí? María, ¿sí? So, number 8. A ver, María, dime tú. ¿Cuál es el número aquí? María López.